Bienvenido seas a este video en el cual el día de hoy te contaremos una historia bastante interesante, la cual está titulada como Andrea, una esquizofrénica muy peligrosa. Andrea, a sus 14 años, empezó a desarrollar esta condición. Primero, eran pequeñas acciones las cuales hacían aparentar que ella simplemente estaba disvariando un poco de la vida real. Después, estas acciones se iban intensificando con el paso del tiempo. El asunto llegó a tal que ciertamente es que no se le permitió cursar la preparatoria dentro de la institución, ya que estaba considerada como muy peligrosa, ya que en muchas ocasiones se le daba por tener una conducta un tanto agresiva. Se ponía a pelear, quién sabe con quién, pero eso sí, hacía destrozos y molestaba a las personas cercanas de ella. Incluso las llegaba a patear o algo por el estilo. Entre tantos golpes al aire, alguno tendría que acertar. Pero aún así, esto no impedía que Andrea tuviera un par de amigos. Mayormente, sus amigos eran sus primos. Pero más que sus primos, tenía otros amigos, los cuales eran vecinos cercanos. Muchos de ellos no sabían de su condición y otros sí, pero simplemente por respeto, nadie decía nada sobre esto. Simplemente ignoraban el hecho, cuando de la nada cambiaba de conducta y parecía que ya no estaba con ellos realmente, sino que estuviera en alguna especie de lado que los demás no podían ver. Porque realmente, si actuara, lo haría demasiado bien, decían las personas, porque tal parece que simplemente no está aquí e imagina demasiadas cosas, incluso cuando camina. Suele levantar los pies como si hubiera piedras en el camino, cuando claramente no hay nada en el camino. Esquiva obstáculos imaginarios, entre otras cosas. Pareciera que ella está en otro lugar simplemente. A veces nos platica de algunas voces que escucha, pero dice que las ignora, porque usualmente esas voces solo quieren causar problemas, solo se quieren confrontar con ella en demasiados aspectos. Pero aún así, esto no deja de ser preocupante. Solo habían sido un par de ocasiones en las que algunos de los vecinos habían visto lo peligrosa que podía llegar a ser Andrea. Cuando tenía 19 años, ella se subió en el carro de sus padres y supuestamente solo iba a dar una vuelta, pero la vuelta, quién sabe a dónde la iba a dar según ella y sus pensamientos, porque no hizo más que chocar varios carros y seguir avanzando, como si nada hubiera pasado. Incluso lesionó a los demás conductores por la gravedad del golpe, pero parecía como si a ella no le hubiera pasado nada, como si ni siquiera se hubiera lastimado o sentido un ligero jalón de aquellos golpes que había dado con el carro. Parecía que estaba como si nada, que se hubiera subido así al carro y que éste ya tenía el daño solamente. No tenía cara de haberlo causado ella. Era bastante extraño. Y más aún, porque cuando ella se bajó, todos vieron la reacción que tuvo. Bajó del carro y a los 5 minutos reaccionó y se empezó a entristecer y a llorar de ver que el carro de sus padres estaba destrozado y había personas heridas. Y ella no sabía por qué. Ella en el fondo de su corazón creía que alguien más había llevado el carro y había chocado a esas personas. E incluso estaba molesta por saber quién había sido. No estaba consciente de que fue ella misma,
le tuvieron que enseñar un video para que pudiera creer esto que había pasado. Es cierto que esto ya es un poco aterrador, estar cerca de una persona que de la nada, que parece que se ha ido a otro lugar y su cuerpo sigue funcionando como si estuviera en modo automático. Pero lo más curioso y que hace que esta historia sea contada aquí es lo que pasaría más adelante. Sus padres tuvieron otro hijo a pesar de la alta edad de su madre. Este, apenas a los 2 años de nacido, era cuidado por Andrea. Pero lo triste aquí fue que ese niño no crecería ni viviría más tiempo, solo un corto periodo, ya que sería Andrea la culpable de quitarle la vida. Y esta vez fue por una voz que la empezó a convencer a tal grado que lo hizo simplemente. Lo tenía cargando en sus brazos y de la nada lo dejó caer por las escaleras a su hermano. Ella realmente desde ese momento seguía perdida en el trance, no regresaba a la realidad. Y así fue más adelante, porque realmente nunca la vieron regresar de nuevo en sí. Seguía perdida en otro lado. Lo único que nos pueden contar de testimonio son las cosas que dijo antes de perderse totalmente en otro lado. Claro, en cuanto a mentalmente hablamos, fue que había una voz que la estaba molestando demasiado, que decía incluso ser un pariente de ella, pero ella no sabía quién era. Esta voz simplemente a veces gritaba en su cabeza, o así lo decía ella, e incluso manifestaba dolor de oídos claramente, a pesar de solo ser una voz en su imaginación. En ocasiones decía que podía escuchar pájaros cuando nadie más los escuchaba, entre muchas otras cosas. La siguiente escena realmente es algo fuera de la imaginación, es algo bastante cruel, por lo cual nos podemos dar cuenta que definitivamente algo dentro de ella estaba demasiado mal. Ella, un día, se aparecería en la primaria, donde hace ya varios años había tomado clases. Entraría a un salón de primer año. Se haría pasar por una supervisora. La cosa es que le creyeron el cuento e incluso las maestras que la conocían se alegraron de ver que había hecho algo de su vida, porque muchas personas pensaban que simplemente no lograría hacer gran cosa con su condición. Pero entró al salón y en lo que la maestra decidió ir al baño y le encargó a los chiquitines, cuando regresó, aproximadamente eran 7 los que estaban ya sin vida. 2 más que se encontraban sangrando en el piso. Fue algo que no tiene razón de ser. No hay una razón ni una justificación para tal atrocidad. Inclusive se cuenta que no fue lo único que hizo, sino que hizo una larga lista de más cosas, sino que no se tiene muchos antecedentes de todo lo que hizo, ya que muchas personas simplemente no denunciaban ni nada. Todo queda en simples palabras al aire y testimonios divididos, que nunca formarán parte de alguna acusación.
Lo más feo de todo esto es que Andrea sigue suelta, sigue vagando por las calles, sigue cometiendo atrocidades. Lo cierto es que nadie quisiera encontrarse con Andrea. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Esto es El Rincón del Terror.